Está Juan Andrés Pizarello, que ya lo tenemos en línea, según me dicen. ¿Cómo le va, doctor? Andrés Batistela lo saluda. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? ¿Me escucha? Yo te escucho, ¿vos me escuchás? Sí, ahora sí lo escuchamos. Perfecto, abogado. Bueno, para comenzar a charlar, decía en la introducción sobre este tema de los varados en el exterior, los que se les cancelan vuelos, los que no pueden volver, etcétera. La discusión, y sobre todo si uno se pone a ver redes sociales y demás, iba por el lado de, bueno, ustedes firmaron una declaración jurada al salir que decía, si se complica, voy a hablar mal y de manera vulgar, discúlpeme, jódanse. Y por otra parte está esa gente más la oposición en la Argentina que está con el discurso de la Constitución está por arriba de cualquier cosa que podrían haber firmado. En concreto, ¿quién tiene razón en este caso o qué interpretación podemos hacer de la Constitución en una situación particular como esta, doctor? Sí, ante todo, estamos en una pandemia, como sabemos, es un contexto súper excepcional. Este. Me parece que en primer término es importante aclarar que el consentimiento informado en este tipo de cuestiones y en esta situación de excepcionalidad es un detalle técnico muy importante, ¿no? Ujú. Ha sido taxativo el Estado argentino en dar la información pertinente a estas personas al respecto. En segundo término, eso cuando salieron. Ujú. Respecto del ingreso, esa restricción no es total. Hay un cupo de 600 personas por día que permite, digamos, dejar en evidencia que la restricción no es plena. Eh, y además, hay excepciones también, además del cupo, que tienen que ver con razones humanitarias, de trabajo, etcétera, etcétera, que contempla los presupuestos de la gente que no solamente viaja por una cuestión que tenga que ver con las vacaciones, con la recreación. Ujú. Entonces, me parece que la política pública desplegada al respecto el Estado argentino eh, es bastante coherente y razonable. Ujú. Lógicamente que hay extremos en algunas cuestiones que pueden individualizarse, que pueden existir aspectos a mejorar, o probablemente algunas situaciones particulares que deben requerir urgente tutela o atención, pero es una política pública que en lo personal estoy de acuerdo y para nada veo que sea inconstitucional ni ninguna de ese tipo de cuestiones que he escuchado por ahí. Claro. Entonces, esto de, porque enseguida le revolean a uno por la cabeza a Pizarello el tema del artículo, no recuerdo si era el 14 exactamente o cuál, el que habla de que cualquier argentino puede circular, salir, volver, etcétera. Y que dicen eso, la Constitución tiene un rango superior al que podría tener una declaración jurada o un decreto como el último que firmó Alberto Fernández, en este caso digo, y en su visión no estaría aplicando. A mí me parece importante que respecto de, esto ya lo he hablado en otras notas, Ujú. respecto de la constitucionalidad de las normas, tenemos arraigado en nuestra concepción, digamos, en nuestra dialéctica, pero que tiene que ver con nuestro sistema jurídico, de que cualquier tribunal puede declarar la inconstitucionalidad de un caso. Eso se llama un sistema de control de constitucionalidad difuso. Ujú. Eh, Eso genera, lógicamente, una percepción social de que a veces cuando la norma no nos favorece, la misma es inconstitucional, ¿no? Y hay que ver cada caso particular, ¿no? Hay otros países que tienen otro tipo de sistema de control de constitucionalidad y que probablemente no se arraiga culturalmente este tipo de discusiones que tenemos o este tipo de preguntas que ustedes hacen al respecto. Ujú. A mí me parece que es importante establecer que la base teórica de esto es médica, ante todo. Ujú. Básicamente, cómo se irradian todas las variantes del virus durante este 2021 que tuvimos la segunda ola y el papel de los aeropuertos internacionales y de la regulación al respecto, o que el Estado fiscalice
los aeropuertos, el ingreso y el egreso de gente, es fundamental. Ujú. Y básicamente el interés sanitario no puede quedar como rehén de las estrategias políticas de distintos sectores. A la Claro. vez, vos mencionaste algo muy interesante. Si el Estado Nacional tiene una política profundamente interventora de esta cuestión y establece que los aeropuertos, que todos se tienen que quedar los que ingresan en Ezeiza, supongamos, y que tienen que dormir en Ezeiza, y que despliegue al respecto una política de protección, y probablemente va a haber más de alguna jurisdicción, como pasó con el tema de las clases, Ujú. la jurisdicción provincial o la CABA, que tiene un conflicto, no un conflicto, una posición eh, de arquitectura política distinta y opositora a la del gobierno nacional, en este caso, ir a la Corte y, digamos, generar esta disputa desde ese lugar. Puntualmente, cualquier provincia y la CABA, en virtud del último pronunciamiento de la Corte respecto de las clases, por ejemplo, abrieron esa puerta. Por ende, también son responsables los jueces de este tipo de situaciones digamos, y de abonar a este Ujú. tipo de conflictos sin vislumbrar que existe un poder central, que también lo dice la Constitución, que en este tipo de cuestiones la lógica de las autonomías tiene que tener una contemplación, una ponderación a favor de la comunidad y básicamente de que no se propague un virus. Por Claro. ejemplo, en Santa Fe eh, hubo reuniones de- con la nación para ver qué se hacía con esta gente que ingresaba desde el exterior. Sí. Y estaban presentes todos los actores y digamos, el actor que faltaba era el MPA, Ujú. los fiscales que puedan, eh, digamos, contratar, que puedan perseguir mediante una acción penal a las personas que violen la cuarentena o que ingresan del exterior. Sí. Fijémonos la cantidad de, digamos, la arquitectura institucional que tiene que abrirse para poder contemplar este tipo de situaciones. Sí. Y como última, yo intento especializarme en cuestiones de derecho público. Ahí Ujú. me pusieron el grafo constitucionalista, a mí me da un poco de pudor. Eh, Bueno, está hecha la aclaración entonces, después en todo caso lo corregimos, no pasa nada. así lo pusimos en el grafo, abogado, pero en concreto me queda la impresión de que a veces hay una lectura demasiado literal de la Constitución o demasiado taxativa en algún punto, porque si no, esto de la libre circulación, bueno, yo puedo ir a decirle al tipo de que me quiere cobrar el peaje, no señor, me quiero la libre circulación, está en la Constitución, bla, 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 o cuando me paro policía, por ejemplo, no señor, yo estoy circulando porque la Constitución dice. Digo, después hay que ir a otro tipo de normativas que complementan a la Constitución, me parece a mí, sin saber nada de letras, ¿no? Sí, pero principalmente me parece que tenemos arraigada esa visión de que algo es constitucional o es constitucional, que tiene raigambre, tiene raíz. O sea, somos personas que vivimos, nos movemos en determinadas estructuras que condicionan nuestra forma de pensar. Entonces, que nosotros en Argentina tengamos un sistema de control de constitucionalidad difuso, en realidad coopera a que a veces tengamos este tipo de pensamientos que, bueno, hay que poner un poco de paño frío sobre la situación, hay que ver el caso particular, hay que regirse por las excepciones que establece la Dirección Nacional de Migraciones por cuestiones humanitarias, de salud, de trabajo. Básicamente, esas restricciones no estarían existiendo. Ujú. Y bueno, se tiene en cuenta los contingentes que han salido por cuestiones de turismo y recreación, a los cuales se les da un ingreso predeterminado de cantidad de plazas por día y además han firmado una declaración jurada. Yo creo que es bastante claro el panorama. Claro. Lo único, y con esto cierro, doctor, por ahí en las situaciones donde una persona que hoy escuchaba, por ejemplo, es insulino dependiente y se le terminaron los insumos y necesita volver al país porque en otros países, o en Estados Unidos particularmente, es muy caro, etcétera, en esos casos podría contemplarse la posibilidad de a esa persona sí facilitarle el regreso. Eso, en esos casos, por la directiva nacional, que tampoco es un DNU, Ujú. es un acto administrativo firmado por la jefatura de gabinetes,
están contemplados. Ujú. Lo que no quiere decir que haya gente que esté pasando un mal trago, ¿eh? Ojo. Claro, O sea, claro. que nosotros veamos algunas situaciones que nos pueden parecer más o menos justas, no quiere decir que no exista ciudadanos que estén pasando un mal trago y que lógicamente quieran accionar o que se vean comprometidos por las decisiones de los poderes públicos. Claro. Pisarello, le agradecemos el contacto y lo vamos a volver a molestar para seguramente que nos desasne en otras cuestiones en el futuro. Muchas gracias por su tiempo. A disposición, gracias. Chao, chao. El doctor Juan Andrés Pisarello,